Bienvenidos una vez más a su programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. A continuación quiero compartir con ustedes esta alabanza interpretada por nuestro hermano Roberto Orellana y Carlos Méndez. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. La palabra de Dios es lo más importante en nuestro programa. A continuación, con ustedes el profesor Juan Baños Ávila. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder saludarles, poder nuevamente, ¿no es cierto?, como reanudar nuestro diálogo con respecto a la palabra y es para nosotros, para la Iglesia Chile para Cristo, una bendición estar en esta mañana no en esta mañana, sino que en este día con ustedes, en esta mañana, poder de una u otra manera, ¿no es cierto?, descubrir las cosas que la Escritura nos está enseñando. Estamos en fechas muy especiales, ¿no es cierto?, como por ejemplo el Día del Padre, que se celebra por lo menos en Chile este 21, y yo quisiera hablar algo con respecto a Dios como Padre, y ese es, ¿no es cierto?, nuestro tema en esta mañana, Dios como Padre. Quisiera leer un versículo bíblico, Mateo capítulo 6, versículo 9, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que es el principio, ¿no es cierto?, de lo que comúnmente es conocido como el Padre nuestro. En cuanto a la relación que nosotros tenemos como diciendo Padre, ¿no es cierto?, nos encontramos con este problema grande, complicado muchas veces, ¿no es cierto?, en que no está muy claro en nosotros acerca de quiénes son hijos y quiénes no somos hijos de Dios. La Escritura nos enseña, la Escritura nos señala, ¿no es cierto?, quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Por el hecho de ser Dios creador de todas las cosas, lo cual nosotros creemos, indudablemente que hay muchos que se asocian a esa idea con que Dios es el Padre. Pero una cosa es que Dios sea creador
y otras es que Él sea el Padre. La Escritura nos señala, ¿no es cierto?, que a todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ante lo cual, para ser hijos propiamente de Dios, no hay que ser creados por Él, sino que hay que creer en Él. Y este creer en Él tiene que ver, ¿no es cierto?, con la realidad de que muchas veces nosotros nos decimos o sea, escuchamos decir, no, si todos creemos en Dios, pero esta creencia en Dios tiene que ser no tan solo un asentimiento intelectual, ¿no es cierto?, o del corazón en un momento determinado, sino que tiene que ser el comportarse como hijos, como verdaderos hijos. Dios es nuestro Padre. Y Dios es nuestro Padre de tal manera, ¿no es cierto?, que cuando nos dirigimos a Él, cuando nos acercamos a Él, hay muchos que no se acercan a Él en relación a cómo se acerca uno al Padre. Quizás, ¿no es cierto?, por unas malas experiencias terrenales. Hay muchos que tienen problemas, ¿no es cierto?, de acercarse al papá, porque el papá terrenal, por así decirlo, no es una figura en el cual se pueda creer o se pueda, ¿no es cierto?, cobijar en él. Por las experiencias de la vida. Ha sido un mal padre, en otras palabras. Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos al Padre, nos estamos acercando al Padre de las luces, dice la Escritura, al Padre eterno, al Padre glorioso, al Padre que se ha tomado su rol de Padre en serio. Porque a veces somos padres y hay padre furtivo, hay padre, ¿no es cierto?, físico, hay una serie de situaciones especiales que hacen, ¿no es cierto?, que seamos malos padres, la humanidad sea mal padre. Pero no es el caso de Dios. Dios se lo tomó en serio. Y de tal manera se lo tomó en serio que actúa como padre, que hace las cosas de padre, que tiene, ¿no es cierto?, actitudes de padre, que tiene conductas de padre. Hay un pasaje en la Escritura que es como de monito animado, así de ciencia ficción. Dice, así como la gallina cubre, ¿no es cierto?, con sus alas, así también Dios cubre, ¿no? Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa realidad de padre, de cobijar, de cuidar, de proteger, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa realidad, ¿no es cierto?, muchos no la viven. Nuestro Padre es un Padre ocasional, o ya sea a través de la oración que hacemos, o a través, ¿no es cierto?, de ciertas celebraciones que tenemos, pero no tenemos esa intimidad que Dios quiere que tengamos como Padre y Hijo nosotros. Ahora bien, si uno va a la Escritura, este tema de Dios Padre no estaba muy desarrollado en el Antiguo Testamento. No, los judíos no tenían tal sacralidad, tan respeto por las cosas de Dios o por Dios mismo, que no concebían en su mente que Dios pudiese ser tan cercano como un padre. Entonces, no hay en la literatura judía hay un par de menciones por ahí, pero tienen que ver más con una especie de situaciones personales, más que situaciones de Israel en términos generales. Es decir, Israel no tenía padre. No lo desarrolla en el Antiguo Testamento, no hay manera, ¿no es cierto?, de acercarse a él hasta que viene este Jesucristo. Y mediante esta oración que hemos leído, se nos da a conocer, ¿no es cierto?, de que una de las características de Dios es que Dios es Padre. Es decir, que busca una cercanía con los que somos sus hijos. Hay otra figura, Él es el buen pastor, nosotros somos las ovejas, Él es la cabeza del cuerpo, nosotros somos los miembros del cuerpo, pero cuando el Señor Jesucristo trae esta novedad de Dios como Padre, nos provoca un acercamiento hacia Dios, nos da la posibilidad de acercarnos a Dios. Y más aún cuando en la misma Escritura, ¿no es cierto?, nos habla acerca del Abba Padre, expresión aramea que significa papito mío. Y eso tiene que ver con esa cercanía, con esa instancia que Dios quiere. Dios no quiere estar sentado allí en el trono, ¿no es cierto?, y que pegue una mirada para acá, para la tierra, y vea una serie de siervos alabando. No. Este es mi hijo Juan, este es mi hijo Pedro, este es mi hija María, Margarita, no sé. Él nos ubica de esa manera. Si Dios tuviese libreta de familia, tendría una libreta de familia con
con millones y millones de hojas, porque ¿sabe qué? Porque Él es Padre. Y porque está, ¿no es cierto?, dispuesto a asumir esa realidad de Padre. Esta novedad la trae Jesús. Y la predica y la hace extensiva a todo y cada uno de sus discípulos. Y los fariseos no la creían. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al decir que Dios es Padre, o su Padre, está hablando acerca de una deidad, de una divinidad, que los fariseos no estaban dispuestos a reconocerlo porque ellos creían que Dios era uno y punto. No había ninguna posibilidad para ellos de ver una nueva revelación o manifestación de parte de Dios a través del Señor Jesucristo. No estaban dispuestos, no. Dios es uno. Así que este es un sacrílego, ¿no es cierto? No puede decir que es hijo de Dios en el sentido, ¿no es cierto?, que Jesucristo lo decía. Y también no era reconocido porque ellos no se atrevían. O sea, hablar de un padre cercano, un padre, no. Ellos entraban al templo y ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. ¿Por qué no pronunciaban? Porque le tenían respeto, porque le tenían miedo, porque le tenían reverencia. Una reverencia que hay que tener, pero que no es posible, ¿no es cierto?, soslayar la cosa de que Dios es Padre. Cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros nos intimamos con Él, indudablemente que debemos tener clara conciencia de que Él es Dios, de que Él es el Señor, de que todas las cosas están, ¿no es cierto?, en su mano, en su voluntad. Pero también debemos entender esto, de que Dios está con nosotros, como Padre, preocupado. Yo no sé, he conocido buenos padres con sus hijos aquí en la tierra. Y esos buenos padres, ¿no es cierto?, tienen la particularidad de ser muy cariñosos con sus hijos. De tal manera, ¿no es cierto?, que son ejemplares como únicos. O sea, se espera que la mamá sea la mujer buena, la que los cobija, etc. Y el papá, el proveedor, el que trae las cosas a la casa. Pero ser padre es más que eso. Es más que eso. Hoy día en la mañana veía un aviso en televisión acerca de la pandemia, acerca de esta cuarentena, de estar cobijado sin poder salir para ninguna parte. Y una de las cosas positivas de aquello era que la vida familiar se había desarrollado de tal manera que ahora el papá estaba todo el día con los hijos, jugaba, saltaba, se escondía, etcétera, etcétera. Mi papá me enseñó a leer, mi papá está conmigo, mi papá aquí, mi papá allá. Y el papá ha empezado en esta vida de pandemia, en esta vida de cuarentena, ha pasado a tener un papel muy importante, muy relevante, algo que antes no estaba muy claro, muy delineado por el efecto de que el papá era el proveedor, que tenía que salir temprano y a duras penas, ¿no es cierto?, a lo mejor en el auto los dejaba a los niños en el colegio y ¡pum!, se iba. Y ya hasta el fin de semana, y de repente, si es que estaba el papá o si es que estaban los niños. Pero ahora no. Hay mayor acercamiento. Y nosotros tenemos ese mismo problema. Vemos a Dios tan lejano. ¡Oh, excelentísimo Dios! ¡Excelentísimo Padre! Recuerdo una predicación de un pastor muchas veces mencionado por mi persona, se llama Juan Carlos Ortiz, argentino, un excelente predicador, un excelente hombre de Dios. Y Juan Carlos Ortiz decía de que a él lo habían invitado a predicar a una iglesia presbiteriana. Y en la iglesia presbiteriana, cuando le pasaron el púlpito para predicar, él se tuvo que subir con una túnica. Muy episcopal, muy ¿ya? Y dice que él, al orar, ¿no es cierto?, oró como oraban estos hermanos. Y bendito Padre Celestial, tú que estás en los cielos, tú que eres el creador del cielo, la tierra y el universo, y todo. Y que Dios le haya dicho, pero Juan Carlos, hace poco rato atrás me estáis tratando de tú y ahora estás tomando una posición que no corresponde a nuestra realidad. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Intimidad. Y eso tiene que ver con lo que yo quiero en esta hora, ¿no es cierto?, poder compartir con ustedes. El hecho de que estamos llamados a tener intimidad con nuestro Padre, que es Dios, que es soberano, que es Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, todo eso es verdad, pero también es Padre.
Y como padre, ¿no es cierto?, él está, como le dijera yo, muy preocupado de usted. Está preocupado de nuestras ansiedades, está preocupado de nuestros problemas, está preocupado de nuestra marcha espiritual. Nos da el Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos pueda auxiliar en un momento determinado, cuando lo solicitamos o cuando no lo solicitamos también. Entonces, el gran punto tiene que ver con eso, tiene que ver con que no estamos aprovechando aquella faceta de Dios Padre en cada uno de nosotros. No. Ahora Jesucristo se transforma en el unigénito al primogénito, es decir, el primero de muchos hijos, dentro de los cuales está usted, dentro de los cuales estoy yo. Y en esta realidad, Él es mi papá. Él es mi papito lindo. Este Abba, ¿no es cierto?, que mencionaba anteriormente, tiene que ver con esa, no sé, ya cuando estamos grandes le decimos papá, viejo, querido, qué sé yo. O sea, pero cuando chicos, el papito, como una expresión, ¿no es cierto?, de mucha confianza con Él. Dios está dispuesto a que cada uno de nosotros podamos acceder a esta realidad. Él está dispuesto a que no lo veamos, ¿no es cierto?, por lo que es, sino que por todo lo que Él es. Y Él es Padre. Y en este Día del Padre, donde nosotros, ¿no es cierto?, los que tienen los padres vivos, los homenajean, un regalo, una atención, un llamado, en fin, hay muchas formas de poder, ¿no es cierto?, saludar a nuestros padres. Se hace, ¿cómo se llama?, se practica. Y los padres deben a lo mejor sentirse muy felices de ver que sus hijos, que sus nietos, que su familia lo reconozca como padre. En este día yo les invito a que nos acerquemos al Señor como Padre, pero con una salvedad, que no sea un día al año, sino que sea todos los días del año, todos los momentos, todas las situaciones. Él está con nosotros. Cuando Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenía que ver con eso. Que durmiendo o no durmiendo, de que en días buenos o en días más tristes, en días aquí o en días allá, Él siempre iba a estar con nosotros. Y ese siempre de Cristo también es el siempre del Padre. Está siempre con nosotros. Jesús le decía, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú estás pendiente de mí. Él está pendiente de mí. Me voy a permitir contar una historia. Yo tengo una característica, canto muy mal. Los que me conocen se van a reír, como algunos se están riendo aquí, ¿no es cierto?, delante. Yo canto muy mal, pero canto solo, cuando nadie me escucha. Ahí aprovecho de ¿cómo se llama?, de jugar con esto del canto y por supuesto cantarle al Señor. Inclusive anoche me acordé de un corito de mis años mozos, bien mozos. Me acordé de un corito y se lo cantaba al Señor. Bueno, y estaba cantando cuando de repente yo pensé de que como así molestaba a otros que me escucharan, así también iba a molestar a Dios, y me quedé callado. Y de repente en el cielo había un jolgorio, estaban todos los ángeles adorando, que estaba, ¿no es cierto?, la fiesta de las fiestas, adorando al Señor. Y el Señor dijo, paren, cállense, porque el que me está alabando, cantando y bendiciendo en la tierra, Juan, se ha quedado callado. A mí me llamó mucho cuando vino esto a mi corazón, cuando vino esto a mi vida, cuando vino esto a mis oídos, me llamó mucho la atención y entendí que Dios me escuchaba. Y no porque cantara bien, sino porque era su hijo. No porque le dijera cosas bonitas, porque en cosas bonitas, en un cántico mal, como que no se nota mucho. No, pero él estaba pendiente. ¿Sabe por qué? No porque cantara bien, no porque tocara bien, no porque... No, él estaba pendiente porque él es mi papá. Y es también el suyo. Al concluir esta palabra, mi deseo en lo profundo de mi corazón es que usted desarrolle esta verdad, ¿no es cierto?, del papito, esta verdad de la cercanía con Dios. Dios es bueno y
para siempre son sus misericordias. Y no tan solo es el pastor de las ovejas, o el obispo de los obispos, el príncipe de los príncipes, o todas esas grandes teologías que sacamos de la Escritura. Él es papá. Y eso, ¿no es cierto?, hace la diferencia con todos esos pseudos dioses que son cualquier cosa menos un papá bueno, amoroso, tierno, como el que nosotros tenemos. Que el Señor, una vez más, nos bendiga. Nos vemos. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Para finalizar con nuestro programa, quiero darle gracias a usted por su compañía y recordarle que se suscriba a nuestro canal y que comparta todos nuestros videos. Un gran abrazo y nos vemos, como de costumbre, la próxima semana. Dios le bendiga.